¿Qué tal? ¿Cómo están? Me han pedido mirar un poco videos de el señor Piñero. Yo lo conozco mucho, he visto mucho de su material. No me gusta la forma en que él habla de historicidad de Jesús, me parece que no es la forma correcta. La verdad que me parece que son contenidos tendenciosos, que no son objetivos. Pero vamos a escucharlo. Me piden, ¿por qué no se analiza? Bueno, vamos a analizarlo despacito, con cuidado. ¿Qué es lo que dice el señor Piñero? Vamos a ver si es realmente como él dice o genera dudas lo que él dice, porque se supone que él trata de hablar desde un lugar de historicidad, ¿no es cierto? Pero tendríamos que definir cómo funciona un historiador. ¿Qué es lo que hace un historiador? Y si realmente lo que hace el señor Piñero es historicidad y si realmente es un historiador. Cuando un historiador justamente analiza la historia, relata los hechos que ocurrieron en determinada época, ¿no es cierto? Prácticamente como un periodista en un punto. Hoy mandamos al periodista a mirar y el periodista nos va a decir, bueno, esto fue lo que ocurrió, así pasó, esto ocurrió, y va a hacer una descripción de los hechos, ¿no? Y eso, si estamos hablando de mucha antigüedad hacia atrás, entonces ya entramos en un tema histórico, ¿no? De la historia. Entonces, ¿y en qué vamos a basarnos en la historia? Bueno, en los documentos que haya del hecho en particular, ese hecho que consideramos histórico. Entonces tenemos que analizar, bueno, ¿de dónde sacamos los testimonios? Hace mucho tiempo. El tema de Jesús, bueno, 2000 años, o sea, ha pasado un par de días desde Jesús hasta ahora, así que ¿qué documentos tenemos de primera línea? O sea, ¿quién estuvo ahí que narró lo sucedido? Bueno, y tenemos documentos históricos. ¿Cuáles son? Los evangelios. No, pero los evangelios son los evangelios cristianos. Bueno, pero esa es la documentación de primera línea. Mateo, Marcos, estuvieron ahí y lo vieron. Y luego Juan. Lucas sale a recopilar lo que otros vieron y dice, lo voy a hacer con toda la seriedad posible. Combina con todo lo demás. Variación más, variación menos, van a combinar los 4 evangelios. Pequeñas diferencias típicas de cuando se envía a varias personas a ver un evento. Lo van a ver de distintos lugares y entonces va a tener discrepancias. Justamente las discrepancias nos dan la idea de la validez del testimonio. Si todos hubieran relatado exactamente iguales, entonces quedarían dudas, ¿no? Diríamos, bueno, este se lo copió aquel, este se lo copió aquel, el otro se lo copió aquel y todos escribieron lo mismo. Firmaron con nombres distintos y ya está. Pero tenemos 4 evangelios que varían un poco, ¿no es cierto? Entonces, tiene la lógica sencilla de personas que vieron los mismos hechos o recopilaron los hechos en el caso de Lucas y lo ponen dependiendo de cómo lo vieron o se lo narraron las personas que estuvieron en el momento y lo vieron. Ahora, ¿qué hace el historiador? El historiador recopila el material y dice, bueno, lo que dice fulano es esto, 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 esto y esto. No puedo emitir un juicio de decir, bueno, esto que dijo ese día era cierto, pero lo que dijo el otro día, no, eso es mentira. Y esto que dijo, sí, esto me sirve. Lo que dijo antes, no, eso lo agregó alguien. Está raro, ¿no? O sea, puedo decidir como historiador, a no ser que esté demasiado claro y que alguien diga, eso fue agregado, ¿no? Alguien de la misma época que realmente conoció
al escritor y diga, no, yo vi el documento original y sé que alguien agregó algo. Bueno, entonces uno dice, bueno, pero está fulano que dice que tuvo el documento original y que le agregó tal cosa. Pero porque sí, yo voy a decir como historiador, esto fue agregado, pues no me gusta. Y aquí no tiene importancia. ¿Y esto quién lo fabricó? Y fulano le copió a Menga. Pero vos sabés que fue así. ¿Cómo sabés que fue así? No sabe. No hay documentación. Nadie dice que eso fue así. ¿De dónde lo saca? A él se le ocurre. Dice, bueno, a mí me parece, tendría que decir, yo creo que, o a mí me parece que, y entonces sería honesto. Cuando un historiador dice, bueno, yo creo, es mi opinión, a mí me parece que, pero no tengo de dónde agarrarme, no tengo un motivo para esto. Y entonces, queda raro. Vamos a escucharlo porque yo se los explico como introducción para que ustedes estén atentos a lo que vamos a escuchar. Vamos a escucharlo, vamos a ver este tipo de cosas que a mí, personalmente, en mi opinión, no me parece serio, no me parece serio. Yo he sido editor de un diario durante muchos años, sé lo que es mandar a un periodista a hacer una nota, sé lo que es aquello que es, vi que esto pasó, ok, es lo que viste. No me gusta, pero lo tengo que publicar. Pero muchas veces lo que ocurre es que los historiadores, así como los diarios, tienen líneas editoriales. Entonces, en la línea editorial uno dice, bueno, pero esto no es de nuestra línea editorial, yo no quiero poner esto, entonces lo pongo en, habría ocurrido tal cosa, habría pasado, hay personas que dijeron que podrían haberlo visto y se siembra la duda, ¿no? El periodista dice, no, pero la gente dice que lo vieron, sí, pero vos no pongas que lo vieron, poné que podría ser que lo hubieran visto. Y entonces sembrás la duda. Bueno, dijo que capaz que alguien le dijo, bueno, pero no es lo que dicen los evangelios. Los evangelios son contundentes. Esto es así. No dicen, habría ocurrido, podría ser, habría que. No. Entonces, hay que pensar qué es lo que está diciendo. Vamos a escucharlo y vamos a analizar esta forma de plantear hechos históricos, ¿no? Que son los evangelios. Vamos a escucharlo. La divina, el logos o la palabra, lo sabemos por el Evangelio de Juan, pero el Evangelio de Juan es posterior al de Mateo y de Lucas. Y aquí estamos comentando un texto de Mateo, por lo menos 10 o 15 años posterior. Primero, el señor Piñero está diciendo que Juan escribió el Evangelio lo ha dicho en otras entrevistas, 90, 100, o sea, él corre a Juan allá, 90 y pico. Ponele, Juan, 90, ok. Y Mateo 15 años antes, o sea que Mateo escribió en el 80, en el 75. Pero lo que nos dice la historia no habla de tan lejos. Vamos a ver un poquito, pues ya arrancamos, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito qué dice los antecedentes históricos de cuándo escribió Mateo su Evangelio. Vamos a analizar un poquito este tema para ver cómo arrancamos, ¿no es cierto? La tradición patrística sostiene que el Evangelio de Mateo fue el primero en escribirse hacia el año 50, no 75, 50 y pico, en arameo o hebreo. Esto se basa principalmente en testimonios de padres de la iglesia de los primeros siglos, Papías de Hierápolis, que nos dice, Mateo recopiló la logia, dichos, oráculos del Señor en lengua hebrea y cada cual lo interpretó, tradujo como pudo. Papías, obispo del siglo II, es la fuente más antigua que menciona el escrito de Mateo en hebreo. Recuerden que
lo que se hablaba en aquella época era arameo, ¿no? Así que puede ser que Mateo lo haya hablado en hebreo y lo hayan traducido al griego, ¿no? Por eso se habla de que probablemente Mateo haya hablado más seguramente en arameo. ¿Por qué? Porque era la palabra, la lengua que se hablaba en aquella época. Entonces, no queda claro si fue todo el Evangelio completo o una colección del protoevangelio de Mateo, pero que ya circulaba para el año 50 y piquito. El testimonio de Papías sugiere que este texto circuló antes de los evangelios griegos, o sea que ya había un protoevangelio en arameo. San Ireneo de León nos dice: Mateo, que predicaba a los hebreos en su propia tierra, también puso por escrito un evangelio en su lengua, mientras Pedro y Pablo evangelizaban en Roma y fundaban la iglesia. ¿En qué época Pablo y Pedro fundaron la iglesia en Roma? Ireneo vincula la reacción de Mateo con la época de Pedro y Pablo en Roma antes del 68 después de Cristo, porque después se murieron, ¿no es cierto? Refuerza la idea de que Mateo fue escrito primero y dirigido a judíos cristianos. Orígenes dice: el primer evangelio fue escrito según Mateo, quien lo publicó para los creyentes judíos, compuesto en lengua hebrea, o sea que hay un protoevangelio de Mateo. Mateo, habiendo predicado primero a los hebreos, cuando estuvo a punto de ir a otros pueblos, escribió en su lengua materna su evangelio. Pudo haber sido hebreo, pudo haber sido arameo. ¿Y por qué en el 50, más o menos? Los padres vinculan la redacción de Mateo con la predicación apostólica temprana, antes de la destrucción del templo en el 70. Ireneo lo asocia a la época de Pedro y Pablo en Roma, 60, ¿no? Y el tema de la lengua original, la mención de que un Mateo en hebreo arameo sugiere un texto previo a la expansión misionera a los gentiles en lengua griega, ¿no? Cuando el griego se volvió dominante, ¿no? Así que tenemos varios motivos para pensar que Mateo tuvo un protoevangelio de Mateo para el año 50, 50 y pico, 60. Así que difícilmente lleguemos al 75, ¿no? Pero, ¿por qué el señor Piñero trata de llevar a Mateo tan arriba, tan cerca de Juan? Bueno, vamos a escuchar y vamos a ver cuál es el motivo. Vamos a escucharlo. Ahora bien, afirmo que antes de Juan, ya Mateo y Lucas han comparado a Jesús con la sabiduría. Y la prueba máxima es esta. En Mateo 11:19, presenta Juan a unos fariseos que están discutiendo con Jesús y le comparan y dicen que Jesús es un borracho y un comedor y porque está comiendo con pecadores. Y entonces Jesús responde así. Viene Juan. Fíjense la forma. Yo creo que son temas importantes. Parece una tontería, pero fíjense la forma en que el señor Piñero habla de Jesús, ¿no? Tiene un tema despectivo que no me gusta, no me gusta porque no es objetivo, ¿no? Es un tema despectivo, ¿no? Este tema de... Es cierto que dijeron borracho, qué sé yo, pero ahí hay algo que si ustedes prestan atención, ¿no? Y entonces dice, sí, dice, ese sí no está en el texto, ¿no? Pero él dice, sí, así que vos me decís así, ¿no? Esa es la... Vamos a escucharlo de vuelta. Son tonterías, pero son importantes para ver que no hay una objetividad, ¿no? Y bebe, y sin embargo decís que es un comedor y un bebedor, y demonio tiene. Y dice él, y la sabiduría se justifica por sus obras. Ese es el texto.
O sea que en Mateo 11:19, después del discurso de Jesús defendiéndose de que él come con pecadores, pero que aún así le llaman impuro, dice, y la sabiduría se justifica por sus obras, tanto en Juan, pero sobre todo en mí. Es decir, aquí Mateo está comparando al buen entendedor que Jesús es la sabiduría divina. Pero otro más claro. En Mateo 23, 34, 36, Jesús se compara con Jonás. Y Jesús se compara con la reina del mediodía que va a ver a Salomón, la reina de Saba. Y dice Jesús, yo os envío profetas y apóstoles, y a algunos los mataréis, y a otros los crucificaréis, a otros los asesinaréis o los apuñalaréis. Ese mismo texto, en Lucas 11:31, dice, la sabiduría divina envía a Jerusalén profetas y apóstoles, y a unos, vosotros jerusalemitas, los mataréis, y a otros los desollaréis, y a otros los apedrearéis. Es decir, Mateo y Lucas, con la misma frase, en Mateo 1 dice yo, Jesús, y en Lucas la misma frase dice yo, la sabiduría. Es decir, en este ambiente de los años 90 es claro que el cristiano había asimilado a Jesús con la sabiduría. En este ambiente de los años 90, o sea, fíjense que se fue con Mateo 40 años para arriba y con Lucas 10 años para arriba. O sea, está tirando la pelota a los 90, pero él estaba hablando de Mateo, Lucas y sin embargo Marcos, y se fue a los 90. O sea, ¿por qué él pone distancia? Tanta distancia, porque dice es un invento. Ese es el tema. ¿Por qué me voy a los 90 y no a los 50? O a los 50 y pico, o a los 60. No, me voy a los 90. ¿Por qué? Porque así tira la duda de que se les inventó. Inventaron que Jesús era la sabiduría. Y hay una idea en la iglesia primitiva de la Sofía. Cuando se habla de lo primero que se hablan como tríada de la Trinidad, justamente identifican a Jesús como la sabiduría, Sofía, ¿no? Ese es uno de los primeros momentos en que la iglesia primitiva ya empieza a hablar y quedó registrado. En realidad la Trinidad se habla ya desde muchísimo antes. Esta idea de Trinidad está desde antes, pero ha quedado registrado, que no es lo mismo que se hablara a que quedara registrado como tríada o Trinidad en determinado momento. Teófilo de Antioquía ya había hablado de tríada como Jesús como sabiduría, o sea, era un tema que estaba ya en la iglesia primitiva, obviamente que lo dice más tarde, pero es una idea que la iglesia primitiva tenía, el entender a Jesús como la Sofía, la sabiduría. Y volviendo al tema de la reina de Salomón, dice, sí, ya habéis oído que la reina esta de Saba vino a ver la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien mucho más importante que Salomón. O los ninivitas oyeron a Jonás y lo aceptaron. Y aquí hay uno mucho más importante que Jonás. Este Jesús, según los evangelios, está a nivel de la sabiduría divina. ¿Bien? ¿Qué saco yo de aquí? De esta comparación. Es decir, he tomado a Mateo, manso y humilde de corazón, he leído el Eclesiástico, 6, 54, 24, he leído varios trozos del Eclesiástico que habla de la sabiduría divina, luego he comparado Mateo 11, 19, cuando critican a Jesús, que es un comedor y un bebedor, y
Mateo dice, y la sabiduría se justifica por sus obras. Y luego he visto como Lucas, donde Mateo dice, yo os envío profetas y apóstoles, Lucas dice, la sabiduría os está enviando profetas y apóstoles. ¿Qué saco esto? Que saco de aquí, uno, que esta teología es muy posterior al Jesús histórico y que pertenece a la magnificación, al engrandecimiento de la figura de Jesús y a esa línea progresiva de divinización que vemos en los evangelios que la hemos visto ya desde en Lucas y en Mateo desde la concepción, y que se ve claramente que Jesús va siendo divinizado. Fíjense que esto es una opinión de él, ¿no es cierto? Porque él está leyendo testimonios presenciales y recopilaciones de testigos presenciales, y él está diciendo, es un rejunte de textos hebreos e invenciones, ¿no? ¿Qué saco de acá? Dice, como diciendo, ¿qué conclusión sacamos de este menjunje? Porque eso es lo que queda de idea, ¿no? ¿Qué saco yo de aquí? Dice este señor. Un menjunje. Que la divinización de Cristo fue algo progresivo, que lo inventaron en el 80, en el 70, pues ya pateó para adelante los evangelios, por lo tanto le está diciendo, bueno, esto es un invento progresivo. O sea, está diciendo los evangelios son un invento, que los inventaron, es una novela, es un invento, ¿no? La divinización. Ahora yo pregunto, ¿no? Cuando él hace esta aseveración, él dice, debería decir, es mi opinión, es lo que yo creo, y no darlo como un hecho, es así. Debería decir, me parece a mí que esto puede ser así. Yo le pregunto y me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué ganaban con eso? ¿Qué ganaban con divinizar a Jesús? ¿Por qué lo divinizarían? ¿Cuál sería el sentido de divinizar a Jesús? ¿Por qué lo harían? Ellos habían vivido con Jesús, habían estado con Jesús. ¿Es que acaso los milagros que él había realizado no eran ciertos? ¿O eran ciertos y por eso ellos vieron y compararon con el Antiguo Testamento y vieron que él decía, las profecías del Antiguo Testamento apuntan a mí, decía Jesús, ¿no? Y yo soy Dios, el Hijo del Hombre, ¿no? Aquel Hijo del Hombre que los hebreos que estaban con él, viviendo con él en el momento en que él vivía, recordaban que tenía que ver con el Dios que venía en las nubes del cielo. Un tema de divinidad de todas las culturas de la antigüedad, incluidos los hebreos, y que los hebreos tenían clarísimo, que cuando él decía el Hijo del Hombre y hacía referencia a las profecías como la de Daniel, ellos sabían que ese Hijo de Hombre tenía que ver con el que venía en las nubes del cielo. Por un lado era el judío y por otro lado era el que venía en las nubes del cielo. Y ese que venía en las nubes del cielo era Dios. Y los hebreos que lo escuchaban lo sabían. ¿Qué tendría que decir Piñero entonces? Que el Antiguo Testamento es otro invento, ¿no? Que no existió nunca. Que el Antiguo Testamento también es un invento, que también el pueblo hebreo es un invento. ¿Que lo inventó quién? ¿Quién inventó al pueblo hebreo? Los judíos nunca existieron. Pero él no pone en duda así tan de frente que el judaísmo no haya existido, ¿no? Entonces a uno le llama la atención esto, ¿no? Él tira dudas, ¿no? Inventaron la divinización de Jesús, la inventaron, fue progresiva, fue un invento. No es que estuvo desde el principio, pero los textos dicen que la divinización de Jesús estaba en los textos de los evangelios del principio, Marcos, Mateo
ya hablaban de la divinización. El apóstol Pablo hablaba de la divinización de Jesús. Jesús era Dios, ellos no tienen duda. Jesús resucita, claro. La resurrección de Cristo no es histórica para Piñero. Si vos mandás a un periodista, el periodista vuelve y te dice, mira, vimos a este hombre que había muerto y 3 días después el tipo resucitó y lo vimos y se presentó y uno de sus discípulos metió el dedo en las llagas. O sea, es lo que narra su gente. Bueno, entonces un hecho histórico. Puede no gustarte, podés no creer, podés no ser mesiánico, podés ser del judaísmo no mesiánico y poner en duda a Cristo, sí, pero si realmente sos un historiador, tenés que reconocer que la gente está diciendo que eso ocurrió y lo narran de esa manera. No es que fue un invento progresivo y que es entonces, y los textos están, y está toda la historia de la iglesia primitiva que reconocen que eso es así. Están los evangelios narrados por personas que lo vieron de manera presencial. Escuchemos. Y segundo, que venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y encontraréis en mi descanso, aceptad mi yugo, yo soy manso y humilde de corazón. De ninguna manera puedo aceptarlo como el Jesús histórico, por 2 razones. Primero, porque aquí está hablando Jesús como la sabiduría y se está inspirando el autor Mateo en el libro del Eclesiástico, fundamentalmente. Y segundo, a ver un poco, él está diciendo, claro, no puede ser Jesús la sabiduría, no es la sabiduría de Dios, el logos, el verbo, no es. ¿Por qué? No, porque acá el agiógrafo, el escritor, no hablemos de agiógrafo porque tendríamos que pensar que es palabra inspirada por Dios. Agiógrafo es escritor sagrado. El escritor, este escritor, está inspirándose leyendo textos del Antiguo Testamento y lo está metiendo acá. ¿Y él cómo sabe que eso es así? A él le parece que eso es así. Debería decir, me parece que eso es así. Creo que eso es así. Pero no es lo que dice el texto. El texto dice que Jesús es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Para el cristiano, Jesús está cumpliendo las profecías planteadas como sombra en el Antiguo Testamento. No están tomando texto del Antiguo Testamento para armar un collage en el Nuevo Testamento. Y si Piñero cree que el Nuevo Testamento es un collage, debería decir, yo creo que eso es así, yo pienso que es mi opinión, porque no lo puede aseverar porque él no estuvo ahí y no tiene idea, y no hay ningún texto que diga que los evangelios son un collage. Ese es un pensamiento del judaísmo, pero no es un pensamiento de un historiador serio que se dice objetivo, ¿no es cierto? razón, porque por todo el conjunto del Evangelio veo que Jesús no es manso y humilde de corazón. Luego este texto, Mateo 11, 28, 30, lo rechaza también. Vamos a escuchar de nuevo. La sabiduría os está enviando profecía y apóstoles. ¿Qué saco esto? Que saco de aquí uno, que esta teología es muy posterior al Jesús histórico y que pertenece a la magnificación, al engrandecimiento de la figura de Jesús y a esa línea progresiva de divinización que vemos en los evangelios que la hemos visto ya desde en Lucas y en Mateo desde la concepción y que se ve claramente que Jesús va siendo divinizado. Va siendo divinizado porque se les ocurrió eso, ¿no? Divinizarlo a Jesús, como si eso hubiera sido sencillo para un judío. El judío jamás hubiera divinizado a nadie porque era una blasfemia, era politeísmo, era idolatría, era motivo de ser apedreado. ¿Y por qué lo harían?
el judaísmo no podía divinizar a nadie si realmente no fuera así. ¿Cómo se animaban los judíos a divinizar? Porque estos eran judíos, divinizando a Jesús, ¿no es cierto? Eso era motivo de ser apedreado. Un judío no divinizaba tan fácilmente, ¿no? Yo creo que a veces hay que tener un poquito el contexto, ¿no? Y segundo, que venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y encontraréis en mi descanso, aceptad mi yugo, yo soy manso y humilde de corazón. De ninguna manera puedo aceptarlo como el Jesús histórico, por dos razones. Primero, porque aquí está hablando Jesús como la sabiduría y se está inspirando el autor Mateo en el libro del Eclesiástico, fundamentalmente. Y segunda razón, porque por todo el conjunto del Evangelio veo que Jesús no es manso y humilde de corazón. Luego, Jesús no es manso y humilde de corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que a él no le gusta de Jesús que lo hace pensar que no es manso y humilde de corazón? ¿Por qué? Si hay alguien manso y humilde de corazón, es Jesús. ¿Qué es lo que a él no le gusta? Que dijo, yo soy Dios, y le dijo a los jerarcas judíos que estaban obrando mal, y él que se pone del lado de los jerarcas judíos. ¿Cómo vas a hablarle así a los jerarcas judíos? ¿Cómo te animas? ¿Quién sos para hablarle así a los jerarcas judíos? ¿Acaso vos sos humilde de corazón para hablarle de esa manera al sumo sacerdote? ¿No? ¿No es interesante? No es humilde de corazón. ¿Por qué? Porque no se doblegó ante la jerarquía judía. ¿No? luego este texto, Mateo 11, 28, 30, lo rechaza también. Y lo elimino. No pertenece al Jesús histórico. Él quiere un Jesús histórico que fuera un judío que aceptara todo lo que le dijeran la jerarquía judía, ¿no? Quédate quieto, me quedo quieto. Anda para allá, voy para allá. Vení para acá, vengo para acá. Jesús le dijo, no. ¿Cierto? Ustedes son unos hipócritas. No es manso y humilde de corazón, pues se metió con la jerarquía judía. ¿Qué cosa? Ahora, si no tenéis especial dificultad y si no estáis abrumados y no queréis hacer ninguna pregunta, sigo con Marcos. Ahora voy a dejar ya algunas comparaciones y voy a ver a la fuente. Voy a ir a Marcos y voy a intentar demostrar que todas las sentencias o dichos del Evangelio de Marcos en el que aparece llamado Jesús como Hijo de Dios todos son redaccionales. Repito. ¿Qué significa redaccional? Fíjense qué palabrita interesante. Son redaccionales. ¿Qué es eso de redaccional? Bueno, simplemente que lo metieron, lo pusieron, lo redactaron así. Son redaccionales. No es cierto, está diciendo. No es algo que lo vieron, o lo escucharon, o lo entendieron, o lo comprendieron y estaban convencidos. Lo agregaron. Redaccional. El escritor dijo, che, qué lindo quedaría acá poner tal cosa, ¿no? Eso es lo que dice este señor. El argumento. Una vez que he expuesto todo esto, he criticado algunos pasajes y los he rechazado, ahora me voy a la fuente. ¿Cuál es la fuente de Mateo y Lucas? Marcos. Bueno, esto está planteando una idea que Piñero defiende muchísimo, que es la de que uno le copió al otro, ¿no? Hay una copia permanente, yo le copio un poco a este y le copio un poco al otro y saco de acá y armo esto y saco de allá. No es que había gente que estuvo ahí presente y que contaron lo mismo, no es que había una tradición oral y que... No, él dice, no. Compró el libro de Mateo, de Marco y sacó un cacho, y compró el libro de Lucas y le sacó un pedazo y compró el libro de... O sea... Y luego van a inventar esa fuente Q, esa gran fuente Q que nadie vio nunca y nunca va a haber nadie,
para decir, es todo un gran invento, ¿no? Eso es lo que plantea al final de esto, ¿no? Es todo un gran invento. Voy a ver aquellos pasajes en que Jesús es denominado Hijo de Dios. Y me pregunto, ¿estos pasajes pueden retrotraerse al Jesús histórico o son redaccionales? Es decir, proceden de la redacción del evangelista y por lo tanto son posteriores y hay que... ¿Posterior a qué? A Jesús. Bueno, porque lo escribieron después. Pero ¿es posterior a qué? ¿No? ¿Posterior a qué? Porque son posteriores y tira la pelota para adelante como diciendo, son inventos posteriores. No, no son inventos posteriores. Lo escriben porque lo vivieron, porque estuvieron con él, vieron que Jesús era el Hijo de Dios, porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Porque todos vieron que era el Hijo de Dios y era igual a Dios. Y entonces lo pusieron. ¿Posterior cuándo? ¿En el 400? ¿En el 800? ¿El año pasado? Tira la pelota para adelante, pero lo hace a propósito. Atribuirlos a la teología cristiana posterior. Es decir, en una palabra, es un producto de la iglesia primitiva. Es un producto de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dijo, ¿qué les parece si ponemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo harían? ¿Para qué lo harían? ¿Cuándo? No tiene sentido. ¿Qué es eso de la iglesia primitiva? La iglesia primitiva, una entelequia ahí, un tipo que se juntaron y dijeron, vamos a poner que Jesús era el Hijo. ¿Para qué? ¿Cuál era la ventaja? Los judíos los perseguían, los mataban, los quemaban, los alejaron de la sinagoga, los echaron de la comunidad. ¿Cuál era el negocio? ¿Había algún negocio ahí? De la iglesia primitiva inventar que Jesús era el Hijo de Dios. No tiene mucho sentido, ¿no? Aparte no es así. Los textos son históricos, los evangelios son históricos y lo escriben gente que estuvieron, escucharon, vieron y estuvieron presenciando. Mateo, Marcos, Juan. No pertenece al Jesús histórico. ¿Vale? Ese es el argumento. Y ahora voy a los textos. El primer texto es Mateo 1:1. Empieza el evangelio así. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Primera observación. Ustedes lo verán en todas partes así. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es el versículo Marcos 1:1. Lo verán ustedes que pone Hijo de Dios. Menos en la edición nuestra, que Hijo de Dios será omitido, porque falta en los mejores manuscritos. Menos en la edición nuestra, donde está omitido. ¿Por qué lo omite? Lo saca. Menos en la edición nuestra, donde está omitido. Vamos a ver, ahora cuando termine de hablar esto, vamos a ver por qué está en todos lados Hijo de Dios, porque en todos los manuscritos, casi todos, alguno hay por ahí donde no está, pero en la mayoría de los manuscritos, los códices antiguos, está. Y están las referencias de la patrística, están las referencias de todos lados, en los cuales dicen que estaba. Y sigue estando, porque nadie duda en que eso estaba y siempre estuvo. Pero lo vamos a ver después, vamos a dejarlo que hable y luego vamos a ver los textos históricos. Es decir, hay un montón de manuscritos buenos que... Un montón de manuscritos buenos. O sea que él está diciendo hay manuscritos malos, ¿no? Fíjense, ¿no? La forma de hablar. En los manuscritos buenos, que son los que yo uso, no dice. Pero después todos los demás son manuscritos malos, no son confiables. Y eso yo no uso, ¿no? Esa es la idea. Fíjense el uso de las palabras, ¿no? Que no tienen ese añadido. Que no tienen ese añadido. Los manuscritos buenos no tienen añadido. Los manuscritos malos tienen añadidos. Fíjense cómo utiliza las palabras para descartar el texto que está en la mayoría de los manuscritos.
y nadie duda de que el texto diga de esa manera. Primer argumento, el texto es inseguro. El texto es inseguro. Segundo argumento, es clarísimamente redaccional porque incluso es posible que este inicio del Evangelio Jesucristo Hijo de Dios ni siquiera proceda del Evangelio. No, esto es probablemente el añadido de un escriba más tarde. Y el Evangelio empieza con la cita de Jeremías, de Isaías diciendo Juan que habla en el desierto y que Juan es, como ya dice Isaías, el hombre que está preparando el camino al Mesías y que va a aplanar todos los senderos. Probablemente. O sea que primer argumento, los manuscritos no son concordes, dudan. Segundo, el inicio del Evangelio es probablemente un añadido. Y si no es un añadido, procede de Marcos. Y por lo tanto es Marcos quien afirma que Jesús es Hijo de Dios. Y tercer argumento, este inicio depende de la teología paulina. ¿Por qué? Porque a Jesús le llama Jesucristo, todo seguido. Fíjense qué interesante, pues estamos analizando lo que dice alguien que es una persona que todos hablan, mucha gente, ¿no? Hay gente como yo que dicen no. Pero hay gente que lo pone en un pedestal a este señor como que es un tipo que la tiene clarísima. Sin embargo, él está hablando de Jesucristo, ¿no? Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces dice, si dice Jesucristo es un invento de el apóstol Pablo, es un tema paulino. Él inventó lo de Jesucristo. Pero en el griego no existe Jesucristo. Jesucristo tiene que ver con la Vulgata, donde se empieza a usar Jesús Cristo medio de corrido. Pero en el griego no dice Jesucristo. En el griego dice Jesús Cristo, que es Jesús el Mesías. Y en todos los evangelios se va a hablar de el Mesías Cristo, Jesús el Mesías, Jesús Cristos. Y eso es lo que dice el Evangelio. Jesús Cristo no dice Jesucristo. Eso no existe. El griego no tenía espacios entre palabras. Se escribía todo de corrido. Todo de corrido. Nosotros lo separamos, lo leemos, lo separamos en palabra. En la Vulgata empezó a usarse el Jesús Cristo. Pero de todas maneras, hasta en el latín estaba separado. En el griego es Jesús Cristo, no es Jesucristo. Jesucristo es una traducción cuando se lo pone en el español, pone Jesucristo. O en el inglés, Jesucristo. Pero en el griego original, eso no existe. Me vas a decir que Piñero no lo sabe. Me van a decir que Piñero no leyó el griego. Y si no lo leyó, bueno, estamos en seria dificultades. El griego dice Jesús Cristo, ¿no? Vamos a ver un poquito este tema, porque es un tema interesante. Vamos a verlo un poco. Ya que estamos, vamos a ver el tema de Hijo de Dios en Marcos, ¿no? Esta frase se encuentra en los códices más antiguos y confiables que contiene el Nuevo Testamento. El códice sinaítico, Codex Sinaiticus, siglo IV después de Cristo, fecha aproximada 330, 360 después de Cristo. Conservado en la Biblioteca Británica. Este es uno de los manuscritos más completos del Nuevo Testamento. Incluye el Evangelio de Marcos completo con el texto de Marcos 1, con la mención explícita de Hijo de Dios. Es uno de los testimonios más antiguos y autoritativos para el texto griego del Nuevo Testamento. El Códice Vaticanus también tiene este texto con la misma redacción, ¿no? Hijo de Dios. Este códice es fundamental para las ediciones críticas modernas del texto griego, como la Nestle Aland o el VS. El Códice Alejandrino, el Codex Alejandrinus, también tiene la frase completa, Hijo de Dios. Jesucristo, Hijo de Dios. Las versiones antiguas y testimonios patrísticas, la versión siríaca en la Peshita, la traducción más antigua al Nuevo Testamento, al arameo, refleja la frase, principio del Evangelio de Jesús Cristo, Hijo de Dios. Autores como Justino Mártir, en el siglo II, Ireneo de León,
en el siglo II citan a Marcos 1:1 con esa redacción. Jesucristo, Hijo de Dios. Justino Mártir va a decir justamente en su diálogo con Trifón, Hijo de Dios, lo que sugiere que ya estaba establecido para esa época, estaba clarísimo que fue el Hijo de Dios tomado del Evangelio. Entonces, vamos a ver un poquito cómo se escribe este tema del Hijo de Dios, ¿no es cierto? Vamos a ver un poquito este tema de cómo se escribe. Veamos, la traducción literal del griego original koiné sería Jesús Cristo. Dos palabras, así está en el idioma original en todos los códices, porque se escribía de corrido, pero todo se escribía de corrido, no es solo esta frase, todo se escribía de corrido. Y no dice Jesucristo, dice Jesús Cristo, dos términos diferenciados. No hay un Jesucristo, no hay un Pablo que inventó un neologismo Jesucristo, no existe, es Jesús Cristo, ¿no? Jesús Christos, el título mesiánico que significa ungido, Christos, Mesías, ¿no? Mesías. Entonces está todo junto, no está separado. En Mateo 1:1 está todo junto, el griego se escribía todo junto, el libro de la genealogía de Jesús Cristo. No dice Jesucristo, eso es una traducción. Entonces, vemos que en todos lados donde se escribe el griego está todo de corrido. Y en Hechos 2 se dice, a este Jesús Dios lo ha hecho Señor y Cristo, todo junto, ¿no? En Corintios 1, a la iglesia de Dios santificado en Cristo Jesús, todo junto, todo junto. Es así. En la Vulgata se dice Jesús Christus, pero esto es la Vulgata, ¿no es cierto? Esto es posterior. En el original es Jesús Cristo. No dice Jesucristo, no es un invento del apóstol Pablo, es un tema de las traducciones. Por eso me extraña este tema de, lo inventó el apóstol Pablo en su teología paulina, inventó el neologismo Jesucristo. Eso no existe en ningún lado, no existe en ningún lado. Y ese Jesucristo es un invento de Pablo. Pablo es el que une Jesús Mesías y le llama Jesús Christos, Mesías. Jesús Christos. Entonces no es que lo unió, no lo unió. Jesús Cristo, Jesús el Mesías, porque todos lo llamaban a Jesús el Mesías. Justamente, Pablo que está diciendo, Jesús el Mesías, nada más que eso, tan sencillo como eso, no hay ninguna teología especial o particular. Unir a Jesucristo con un neologismo inventado por Pablo es forzar el argumento, ¿no? Mesías en griego se dice ungido, y ungido en griego se dice Christos, Cristo, ¿no? Pues, ¿quién inventa la palabra Jesucristo? Pablo. Luego este inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, por varias razones, es absolutamente un texto que no prueba, sino que quien haya escrito este inicio, ya sea Marcos u otro, algún escriba, pero muy desde el principio. Paréntesis. ¿Y por qué muy desde el principio? Porque está en todos los manuscritos. Porque está en todos los manuscritos, muy desde el principio. ¿Qué tan principio? Y desde Jesús. Está muy en el principio. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Y dónde está? En todos los manuscritos. ¿En los buenos o en los malos? ¿En los que añadieron o en los que añadieron? Pues ya se olvidó. ¿Qué pasó? Está en todos los manuscritos. ¿En los buenos? Recuerden que él dijo, había unos manuscritos buenos y a otros había manuscritos malos, ¿no? Había unos, ¿no? Ahora están en todos los manuscritos. Ok. Es decir, que si hubo alguien que lo añadió, porque no le pareció bien que el Evangelio empezara con una cita de Isaías, si lo añadió a alguien, debió ser muy pronto. Se lo añadió a alguien muy pronto. ¿Qué tan pronto? ¿Y cuándo lo escribieron? Así de pronto. ¿Cuándo lo escribieron?
así de pronto. Fíjense que como o sea, todo el mundo lo está mirando como diciendo, Piñero, me parece que afloja un poquito, entonces dice, bueno, sí, estaba del principio. ¿No? Pues ya todos están poniéndose incómodos, algunos se habrá levantado y se habrá ido, como diciendo, bueno, basta, ¿no? Entonces está viendo ahí, dice, bueno, sí, desde el principio. ¿Y por qué? Y porque alguien lo escribió al principio. ¿Quién? El escriba. Y sí, ¿qué escriba? El que estaba escribiendo el Evangelio. Porque está en todos los manuscritos. Lo que no está es el añadido Hijo de Dios. Pero esto, inicio del Evangelio de Jesucristo. No está el Hijo, en algunos manuscritos no está. En algunos manuscritos no está, pero en la mayoría está, y está en las Biblias importantes de análisis textual, crítico, ¿no? Pero tiene que reconocer que está. Pero lo que pasa es que dijo, bueno, pero está... Son manuscritos malos, eso, donde está. En los buenos no está, ¿no? Porque es Dios, ¿no? Es Hijo de Dios, algo que no puede aceptar, ¿no? Cristo está en todos. Por lo tanto, es redaccional. ¿Vale esto como prueba de que Jesucristo es Hijo de Dios real? Pues no, solo vale. Pero eso no es un tema que pueda decidir un historiador. Un historiador no puede decidir que Jesús es Hijo de Dios. Eso no le corresponde a un historiador. El historiador simplemente tiene que decir lo que la gente creía en ese momento. Y la gente creía en ese momento que Jesús era Dios. Era el Hijo de Dios y era Dios. Y era el Mesías. No le corresponde a él tomar esa posición, ¿no? Esto está excediendo su posición de historiador. Vamos a ver. Sino que quien haya escrito este inicio, ya sea Marcos u otro, algún escriba, pero muy desde el principio. Paréntesis. ¿Y por qué muy desde el principio? Porque está en todos los manuscritos. Es decir, que si hubo alguien que lo añadió, porque no le pareció bien que el Evangelio empezara con una cita de Isaías, si lo añadió a alguien, debió ser muy pronto, porque está en todos los manuscritos. Lo que no está es el añadido Hijo de Dios. Pero esto, inicio del Evangelio de Jesucristo, está en todos. Por lo tanto, es redaccional. ¿Vale esto como prueba de que Jesucristo es Hijo de Dios real? Pues no. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿es esto prueba de que Jesucristo es Hijo de Dios? No. ¿Por qué no? Le corresponde, digo lo mismo otra vez, ¿no? Le corresponde a un historiador juzgar eso. No es un tema teológico. Lo vale como prueba de que Marcos lo creía. No es prueba de que Marcos lo creía. ¿Y él cómo sabe lo que Marcos creía? ¿Por qué defiende a Marcos y dice, no, Marcos no sabía? Le escribió otra gente sin su consentimiento. Raro, ¿no? Pues en eso no tengo dificultad ninguna. Marcos 1:11. 11 versículos más tarde, Marcos trae un dato fantástico, que es Jesús se siente atraído por Juan Bautista y es bautizado. Ese dato es fantástico y es seguro que pertenece al Jesús histórico. ¿Y por qué? Ya lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? Porque el bautismo provocó inmensos dolores de cabeza a la iglesia posterior. Pero ¿cómo diablos se va a bautizar el Hijo de Dios, hombre? Fíjense que lo que le sirve a Piñero es lo que molesta o genera tensión o genera diálogo y que le sirve al judaísmo para decir, fíjense, entonces, ¿cómo puede ser? O sea, las críticas judías, porque la crítica que está diciendo el señor Piñero es una crítica típicamente judía. Entonces, Jesús se bautizó y porque tenía pecados. Lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? Lo escucho en muchas facciones anticristianas que dicen, pero si Jesús se bautizó porque tenía pecado. Es lo que está diciendo, está repitiendo el señor Piñero, una posición anticristiana de decir, ¿por qué se bautizó Jesús? Jesús se bautiza para dar ejemplo y allí es cuando adquiere
el título de hijo de Dios en el bautismo. Él va a iniciar allí su vida pública, digamos, y va a aparecer la Trinidad. Todo un tema, ¿no? Pero es un tema histórico. Lo vieron y lo relatan. ¿No es histórico? No lo vieron, no lo relataron. Lo que pasa es que hay un Jesús histórico fabricado por Piñero, que es un hippie, mala onda, borracho, comilón, ¿no es cierto? Que se pelea con la jerarquía judía, no puede ser hijo de Dios, ¿no es cierto? Ese es el Jesús histórico. El Jesús histórico de los evangelios es Dios, es el Mesías, ¿no? Es el Hijo de Dios. Ese no le sirve de historia, ¿no? Como fuente histórica no le sirve. Entonces desmenuza la fuente histórica y saca lo que no le sirve al judaísmo. Pero en realidad lo que está haciendo Piñero es sacar todo aquello que al judaísmo no le sirve y lo saca a un costado. Es como si escucháramos a los saduceos en el primero o segundo siglo. Es exactamente lo mismo. ¿Qué pecado tenía? No, es que no tenía pecado. Entonces fue a hacer teatro. Y ese es el argumento que he expuesto aquí. Eso machacaba a la Iglesia y eso había que arreglarlo. Luego, agradecemos mucho a Marcos que haya recogido honradamente algo que es muy difícil para la teología, que Jesús fue bautizado. Luego, probablemente por el criterio. Le agradecemos a Marco que lo meta en lío a Jesús. Eso está diciendo, ¿no? Le agradecemos a Marco, que es un tipo honesto, y que lo metiera en un lío a Jesús. Interesante. De dificultad, ese hecho es histórico. Pero lo que viene después, que Jesús fue bautizado por Juan, ocupa en Marcos esta frasecita. Luego viene la famosa teofanía. Jesús sale del bautismo, se rasgan los cielos, no se abren. Es decir, dice se rasgan. Es decir, hay una apertura de los cielos con violencia, es decir, es un magno acontecimiento. No es que se abran así tranquilamente, se rasgan los cielos, aparece la paloma y se oye una voz que dice: tú eres mi hijo bien amado en quien me complazco. Y un códice muy famoso, pero muy importante, añade: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Qué opinan los críticos de esta escena? Pues se lo imaginan. Como todos los críticos, somos escépticos. ¿Qué críticos? ¿Cuáles críticos? Los críticos. ¿Cuáles? Los que estudian la Sagrada Escritura. ¿De qué lado? ¿Los cristianos o los no cristianos? Eso de los críticos, los eruditos, los papeles buenos. ¿Cuáles? ¿No? Ponen en duda, no creen en Dios. Bueno, los críticos ateos, los críticos anticristianos, los críticos judíos no mesiánicos, porque los judíos mesiánicos dicen: no, está bien, es así, está perfecto. Entonces, ¿qué crítico? Los críticos que no creen que Jesús sea el Mesías, que no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, que no creen que Jesús es Dios, o ateos o judíos no mesiánicos, esos críticos. Los demás se apegan a los papeles históricos, los evangelios. Si ellos vieron que el cielo se abrió, se rasgó, fue un evento cósmico, es un tema histórico. La gente vio que eso pasó y lo plasmaron, lo vieron y lo pusieron. No, dice Piñero, eso no me sirve, eso no es histórico. Hay gente que ha visto y ha sacado fotos de las apariciones marianas.
dentro de 2000 años va a haber un piñero que va a mirar el diario y va a decir, no, esto no me sirve. ¿Por qué? Porque acá está apareciendo la Virgen María en un evento entre 50.000 personas y eso no puede ser histórico. Así que lo voy a prender fuego, ¿no? Y tiro el archivo histórico a la basura. Pero las fotos están, la gente está, 50.000 personas la vieron el mismo día. Es un tema histórico. Lo podemos descartar porque no me gusta, porque no creo en la Virgen María, porque no soy católico, porque no soy cristiano, porque soy judío, y lo descarto. Soy islámico, soy musulmán, lo descarto. Pero si sos historiador, no lo puedes descartar. Darás tu opinión, dirás, me parece, yo opino que, pero no lo das como un hecho. Y un poco pragmáticos y, digamos, positivistas, todo aquello que sea un milagro sobrenatural lo dejamos para el ámbito de la fe. Y nosotros decimos, esto es sobrenatural, no es histórico, fuera. Esto. Lo que es sobrenatural no es histórico. Afuera. No, él no puede decidir eso. El historiador va a decir, hubo un evento sobrenatural, registrado. Ya está. Lo registraron. ¿Existió? No sé. ¿Fue sobrenatural? No sé. Pero está registrado históricamente. Es parte de la historia. ¿No creo en Dios? Ok, perfecto. Decilo, no creo. ¿Soy judío no mesiánico? No estoy de acuerdo con eso. Ok, decilo. ¿No? Tomaba una posición. Pero no descartar como historiador. Eso es lo que no está bien. Ni lo considero. Pero sí lo considero como valor histórico en dos cosas. Una, el bautismo, y dos, en que Marcos ya en el año 70 cita el Salmo 2. El Salmo 2. Tú eres mi hijo amado, en quien me complazco. Y el manuscrito de Delta, el códice Beza, añade, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Marco en el 70, no sé si Marco está tan lejos también, él tira todo para adelante, manda todo para adelante, para adelante, para adelante, patea para adelante lo más lejos posible para sembrar una duda de invención y apoyarse en esta tesis de Piñero de que el inventor del cristianismo es el apóstol Pablo. Entonces, él plantea una tesis y para eso necesita que todos los evangelios estén lo más adelante posible. Entonces los patea para adelante, lo más lejos posible. En el 80, en el 90, vamos para adelante. ¿Por qué? Para darle tiempo al apóstol Pablo a vender libros en Judea, en Grecia. Es increíble. ¿Y qué saco de aquí? Pues es bastante claro. Explico brevemente qué significa o qué importancia tiene el Salmo 2. El Salmo 2 empalma con lo que yo dije al principio de la influencia de la religión egipcia en el mesianismo de Israel, al principio de esta serie, y en la que dije que el faraón era hijo de Dios. Este salmo, dicen los técnicos, está copiado de la teología egipcia, estructurado a la manera israelita, poniendo a Dios, ya no es Horus, ni Osiris, ni nada de eso, es Dios único, y se leía en el momento en que el rey era intronizado. Los técnicos tampoco sabemos cuáles. Bueno, pero no importa. Esto es una cuestión de todas las culturas antiguas, que todos los emperadores, los reyes, eran hijos de Dios. ¿Cierto? Entonces, no es algo exclusivo del pueblo hebreo, el pueblo israelita, no es exclusivo de los israelitas. Es un tema de las culturas de los alrededores. Todos los emperadores, reyes, fueron llamados hijos de Dios, ¿no? Esa era la onda
de todos los reyes emperadores que se hacían hijos de Dios. No solo de los egipcios, de todos. Todas las culturas de la antigüedad tenían esta historia. Por eso Dios va a tomar esto para Jesús. No porque Jesús sea verdaderamente el Hijo de Dios. Dios no tiene hijo, Dios no es padre. La Trinidad supera ampliamente cualquier pensamiento de Dios como padre o Dios como hijo. Hay tres hipóstasis en la Trinidad, es un tema complejo. La Trinidad, tres hipóstasis en una misma sustancia. Dios, Padre, va a llamar al Verbo encarnado Hijo, ¿no? Yo te he engendrado hoy, le va a dar el título de Hijo de Dios para mostrar una relación filial, directa, cercana entre el Mesías y Yahvé, Padre. Jesús va a ser el Verbo divino encarnado, es el Verbo divino encarnado y por lo tanto es también Dios, también parte de Yahvé, ¿no es cierto? Yahvé va a ser Dios Padre, Dios Verbo y el Espíritu Santo que también es Dios. Y los tres forman Yahvé. Entonces Dios va a utilizar sencillamente todas estas imágenes que ya están en las culturas antiguas y están en el pueblo de Israel para mostrar que Jesús es Dios. Y entonces Jesús va a utilizar como Dios esas figuras. Va a decir, soy el Hijo de Dios, el Padre va a decir, es mi Hijo, y lo va a decir para que todos lo escuchen, ¿no? Y Él va a decir, yo soy el que viene cabalgando en las nubes del cielo, el Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo. Otra forma de decir para los hebreos, para los judíos, para los israelitas y cualquiera de las culturas de los alrededores que escuchaban, que Él era la divinidad, porque solo la divinidad podía venir en las nubes del cielo. Entonces hay un contexto histórico, cultural que viene de muy antiguo, no solo de los egipcios, 80.000 años atrás, 70.000, 50.000 años atrás, todas las culturas antiguas tenían esto. Está en las cuevas rupestres pintado este tema de el Hijo del Hombre, venir a las nubes del cielo, el Hijo de Dios. Son temas muy antiguos de las culturas. No es un tema privativo de los egipcios tampoco. Venía el sumo sacerdote y leía este canto de intronización. El sumo sacerdote, investido del Espíritu, era la voz de Dios y decía, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Oídle, este es mi hijo en quien me complazco. Es el rey. Luego ya es un hijo especial. Entonces, cuando este salmo, que se empleaba antiguamente para la entronización de los reyes de Israel, lo emplea Marcos para describir la voz divina en el bautismo, indica varias cosas. Uno, que Jesús, probablemente según Marcos, era un hombre corriente que fue atraído por la teología de Juan. ¿De dónde saca que Marcos cree que Jesús era un tipo corriente que se enganchó ese día y dijo, uy, voy a ser Dios? Fíjense qué interesante, ¿no? Que es la forma en que él habla de historia, ¿no? ¿Qué clase de historia? Vamos a verlo de vuelta porque no tiene desperdicio. Vamos a ver. Canto de intronización. El sumo sacerdote, investido del Espíritu, era la voz de Dios y decía, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Oídle, este es mi hijo en quien me complazco. Es el rey. Luego ya es un hijo especial. Entonces, cuando este salmo, que se empleaba antiguamente para la entronización de los reyes de Israel, lo emplea Marcos para describir la voz divina en el bautismo, indica varias cosas. Uno, que Jesús, probablemente según Marcos, era un hombre corriente que fue atraído por la teología de Juan Bautista y bueno, sería muy bueno, porque si no, no ocurriría lo que ocurrió inmediatamente, ¿no? Que esa apertura del cielo. Pero bueno, un hombre llega allí y en el momento del bautismo es adoptado por Dios como hijo.
Fíjense que siembra la duda de, bueno, era un tipo común, era un tipo que pasaba por ahí, habrá sido un tipo bueno, ahora era un tipo bueno, porque antes no era humilde de corazón, ahora es un tipo bueno. Pasaba por ahí, era un tipo bueno y se abrió el cielo y Dios dijo, lo adopto como hijo de Dios. ¿No? Es así, como diciendo, bueno, habrá sido un buen tipo. Antes había dicho que no era humilde de corazón porque ¿no? No era humilde, ¿no? Como el rey de Israel. ¿Ese hijo adoptado es divino? No. El hijo ¿Es divino? No. Así, categórico. ¿Es divino? No. Pero no le corresponde a un historiador hacer ese juicio, porque es un tema de teología. No, vamos de vuelta. Vamos a escucharlo. Es un tema teológico, no es un tema historiador. ¿La gente creía que era Dios? Sí. Bueno, eso es un tema histórico. Se abrió el cielo, él creía que era hijo de Dios, la gente creía que era hijo de Dios, ya está. ¿Era Dios? La gente creía que sí. Es un tema histórico. un hijo especial. Entonces, cuando este salmo, que se empleaba antiguamente para la entronización de los reyes de Israel, lo emplea Marcos para describir la voz divina en el bautismo, indica varias cosas. Uno, que Jesús, probablemente según Marcos, era un hombre corriente que fue atraído por la teología de Juan Bautista y bueno, sería muy bueno, porque si no, no ocurriría lo que ocurrió inmediatamente, ¿no? Que esa apertura del cielo. Pero bueno, un hombre llega allí y en el momento del bautismo es adoptado por Dios como hijo. Como el rey de Israel. ¿Ese hijo adoptado es divino? No. El hijo de Israel, el rey de Israel, tampoco. Pero ¿deja de ser el rey de Israel un hombre normal? Sí. Pues un hijo adoptado por Dios como profeta aquí, eso significa que según Marcos, la cristología de Marcos es muy primitiva. Jesús es un hombre corriente que hasta el momento del bautismo pues es un ser bueno, bien, un israelita, pero en ese momento Dios le adopta como Mesías y como hijo especial. ¿Pero eso es verdad? ¿Se lo creía Jesús? No lo sé. ¿Se lo creía Jesús? No. ¿Cómo sabe él lo que creía Jesús? No. ¿Se lo creía Jesús? No, él sabía que no era Dios, sabía que no era el Hijo de Dios, estaba engañando a todo el mundo, ¿no? Esa es la idea que deja tirada, flotando. ¿Lo sabía Jesús? No. ¿Y cómo lo sabía Piñero lo que Jesús sabía o no sabía? ¿De dónde saca? Porque Jesús siempre dice que Él es Dios. Él dice, yo y el Padre somos uno, ¿no? Dice, yo soy el Hijo del hombre, el que va a venir en las nubes del cielo. O sea, Él está diciendo, yo soy Dios. ¿Sabía? ¿Pensaba? No. Vamos a escucharlo porque me encanta porque es maravilloso. Vamos a... Pues un hijo adoptado por Dios como profeta aquí, eso significa que según Marcos, la cristología de Marcos es muy primitiva. Jesús es un hombre corriente que hasta el momento del bautismo pues es un ser bueno, bien, un israelita, pero en ese momento Dios le adopta como Mesías y como hijo especial. ¿Pero eso es verdad? ¿Se lo creía Jesús? No lo sé. A lo mejor sí o no, porque él tenía, yo creo que Jesús tenía una autoconsciencia elevadísima. Fíjense que dice, no porque le brota del corazón, ¿no? De lo que rebosa el alma habla la boca. ¿Lo creía? No. Bueno, afloja. No sé, puede ser, qué sé yo, ¿no? Pero le salió así de la profundidad del alma, no era. Bueno, qué sé yo, no sé, ¿no? Me encanta porque estas cosas dicen mucho de la persona, ¿no? Lo que no podés controlar y que después te frenas, ¿no? Ya lo dijiste, no. Y después decís, bueno, qué sé yo, no sé, ¿no? Pero le brotó, ¿no? De lo que rebosa el alma habla la boca. No
¿Cómo sabes? Bueno, no sé, ¿no? Es interesante. De sí mismo. Estoy convencido de que eso de Salomón y aquí hay alguien más que Salomón y de Jonás y yo y tal, es muy posible que venga del Jesús histórico. Es decir, Jesús estaba totalmente convencido que él era el profeta del final de los tiempos. Eso es claro. Pero de ahí a que se sintiera Dios, yo lo dudo. Ahora, yo lo dudo, ¿no? Que se sintiera Dios, que se sintiera Dios. O sea, está diciendo es un demente, ¿no? Piñero está diciendo, el tipo está casi loco, ¿no? O sea, básicamente lo que está diciendo va por ahí, ¿no? Bueno, tira la sombra de la duda porque es un permanente tirar sombras de duda, ¿no? Y se sentía Dios, bueno, no creo, ¿no? Es la conversación, yo lo escucho y digo, bueno, es una conversación que podemos tener a las 4 de la mañana en un bar, ¿no? ¿Y será que Jesús pensaba que era Dios? Y yo qué sé, no creo, ¿no? Pero estamos ante, se supone, una conversación seria, ¿no? así, sí, estoy convencido de que el evangelista Marcos, desde este momento, cree que la filiación divina de Jesús es especial. Pero eso es el pensamiento de Marcos, no es el pensamiento de Jesús. Y además no lo dice Jesús de sí mismo, sino una voz del cielo. No puede negar los evangelios, entonces pone la duda sobre Jesús. Marquitos, no, Marquitos lo creía, pobre Marquitos. Y Jesús, no, él no lo pensaba, no creía, no, él no sabe, qué sé yo. Marquitos sí, ¿no? Tiene una cosa por Marcos, ¿no? ¿No? Y esa voz del cielo, yo, historiador, ¿la acepto como prueba histórica? Pues no, solo lo acepto como testimonio de la cristología del evangelista. ¿Por qué no lo acepta como historiador? Si es un tema histórico. Las fuentes primarias dicen que eso ocurrió. ¿Por qué no lo acepta como historiador? No puede separar lo que quiere o no quiere aceptar como historiador. La fuente primaria, ¿qué dice? Que ocurrió, que era el Hijo de Dios, Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, esa es fuente primaria. ¿Por qué lo descarta? Saca un fibrón, tacha. Esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. ¿No? Marcos. Luego de aquí, que son dos versículos, Marcos 1, 9, 11, se sacan unas enseñanzas impresionantes, tanto sobre el Jesús histórico, fíjese, Romanos 1, 4, dice claramente, y hablaba antes de la ambigüedad de la naturaleza del Mesías. Según Pablo, en Romanos 1, 3, 4, dice claramente Pablo que Jesús es un hombre descendiente de David y que tras su muerte y resurrección recibe la infusión del Espíritu y que entonces es nombrado Hijo de Dios. Este es pensamiento genuino de Pablo, una parte de su complejidad. Marcos está cogiendo Romanos 1, 3, 4 y lo... Me parece que ahí estamos en un problema, ¿no? O sea, ¿qué es esto que dice Piñero? Yo lo escucho, digo, algo no anda bien ahí. A ver, vamos a escucharlo de vuelta, a ver. Aquí son dos versículos, Marcos 1, 9, 11, se sacan unas enseñanzas impresionantes, tanto sobre el Jesús histórico, fíjese, Romanos 1, 4, dice claramente, y hablaba antes de la ambigüedad de la naturaleza del Mesías. Según Pablo, en Romanos 1, 3, 4, dice claramente Pablo que Jesús es un hombre descendiente de David y que tras su muerte y resurrección recibe la infusión del Espíritu y que entonces es nombrado Hijo de Dios. Vamos a leer Romanos 1,
3:4. Vamos a leer qué dice realmente el apóstol Pablo. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, Cristo, ¿no? Jesús, Cristo, Jesús, lo mismo que se ve en otros evangelios, Jesús Cristos o Cristos Jesús. Apóstol por vocación, escogido por el evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de los profetas en las escrituras sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, el nacido del linaje de David según la carne. No significa que sea un hombre, sí, es totalmente hombre, pero es el Hijo de Dios. Acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo. Constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu Santo por su resurrección de entre los muertos, Jesús, Cristos, Dios nuestro, porque Señor es Dios, ¿no? Kyrios. Fíjense que está tergiversando todo este texto de teología del apóstol Pablo. Vamos otra vez, ¿no? Acerca de su Hijo, o sea, Hijo de Dios, nacido del linaje de David según la carne, como tenía que ser el Mesías del linaje de la casa de David, como humano, porque no es un tema celestial el tema de David. Constituido, o sea, simplemente que el Espíritu Santo lo constituye Hijo de Dios como título. No es que este hombre recibe el Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo lo constituye con el título de Hijo de Dios, por su resurrección de entre los muertos, Jesús, Cristos, Kyrios nuestro. Jesús, Cristo, recuerden que esto en griego está separado. Esto es una traducción, pero el original dice Jesús, Cristos, Kyrios, ¿no? Señor nuestro, o sea, Dios nuestro. Está diciendo mucho más de lo que dice nuestro amigo Piñero. Este es pensamiento genuino de Pablo, una parte de su complejidad. Marcos está cogiendo Romanos 1, 3, 4 y lo pone en la escena del bautismo. Solo que Marcos, como veremos más tarde, no cree que Jesús, para ser Mesías, tenga que ser hijo de David. Está diciendo que Marcos no cree que sea ni Dios, ni hijo de David, ¿no? Y que está copiando de Pablo. Para eso acomodó todas las fechas, ¿no? Para poder decir esto, acomodó todas las fechas. Para poder decir, bueno, uno se copia del otro, Marco le copió a Pablo y está usando, y entonces tomó un pedazo y lo puso acá, pero no cree nada de eso, ¿no? Marcos no cree nada de eso. Eso es lo que está diciendo, cosa increíble. Porque como ha nacido en Nazaret, pues, ¿cómo va a ser en Nazaret hijo de David y tal? Pero eso es otra cuestión. Probablemente de este texto, pues, sacamos mucho históricamente, pero no podemos sacar que Jesús sea hijo de Dios, ni menos que se lo creyera él mismo. La transfiguración, Marcos 9, 7. Entonces, recuerden la escena, ¿no? Las 3 tiendas y tal, y entonces se forma una nube. Bueno, antes está la cara se transforma de Jesús, la ropa se pone resplandeciente, cual ningún batanero de la tierra puede en su batán hacer que esa ropa brille tanto. Y entonces se forma una nube, ya sabe, una nube que les cubre con su sombra. La misma nube que cubriendo con su sombra en Lucas 1:35 produce el engendramiento de Jesús en María. Y esa sombra
y la nube, transporte divino, viene una voz y dice: este es mi hijo muy amado. Transporte divino. Tengan en cuenta esto, ¿no? Transporte divino. ¿De dónde viene lo de transporte divino? La divinidad venía en las nubes del cielo. En las culturas de la antigüedad, el tema de verán al Hijo del Hombre en las nubes del cielo era un tema de todas las culturas antiguas. Solo Dios podía venir en las nubes del cielo. Y Jesús dice: yo soy el que va a venir en las nubes del cielo. Y cuando resucita, sube, asciende a las nubes del cielo. Pero solo Dios podía estar en las nubes del cielo. Fíjense qué interesante. Escuchadle. ¿Qué hace el historiador con este texto? ¿Qué hace? Pues lo considera teología de Marcos. El historiador tiene que tomar ese texto y decir: bueno, la gente que estaba ese día ahí vio eso, punto. Y no pone ninguna cosa de la saco porque no lo creo. No es cuestión del historiador. El historiador dice: me traen el papel y dicen que la gente que estaba ese día ahí vio eso. Bueno, eso es historiador serio, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en la televisión, en canales de televisión que tienen una línea política o económica determinada, que hacen lo que hace Piñero, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pero no, eso sacalo, pone otra cosa. Esto, no. Mirá que bueno, no, eso no, vamos a decir lo otro, vamos a ponerlo. ¿Y por qué? No, porque yo no creo, eso no me sirve a mi línea editorial, no me sirve. Así que yo, como historiador, ¿lo puedo sacar? No lo puedes sacar. Tenés que decir: bueno, la verdad que los textos primarios dicen eso. Los que estaban ahí dicen que vieron eso. Bueno, ya está, eso es historia. Los que estaban ese día ahí vieron eso. ¿Lo vieron o no lo vieron? Y la verdad que no sé, yo no estaba. Tengo que guiarme por lo que dicen los que estuvieron. Es un hecho sobrenatural, es una especie de milagro, es una transfiguración, una cosa así. Eso no entra dentro del ámbito de la historia. Yo lo dejo aparte. ¿Y qué es lo que salgo? Bueno, pues que aquí tengo, otra vez, este es mi hijo amado. Tenemos la misma teología que en el capítulo 1, es decir, la teología de la adopción. Y ese escuchadle recuerda al investigador que conoce la Biblia, Deuteronomio 18:15, en donde dice Moisés, poco antes de morir: bueno, yo me voy a morir, pero Dios suscitará a un profeta como yo. Ese será Moisés, ¿no? Dice, ¿no? el Mesías, un profeta, escuchadle. Y está probablemente citando Deuteronomio 18:15. Es decir, que para Marcos, Jesús es hijo adoptado de Dios, es un profeta, pero es Marcos. O sea que, ¿eso lo dijo Jesús? Pues no. ¿Cómo sabe él que no lo dijo Jesús? ¿Lo dijo Jesús? Pues no. Igual que antes, ¿no? No. Marcos sí. Esta es la cristología de Marcos y la teología del cristianismo primitivo, que vemos rápidamente cómo avanza Cómo avanza rapidísimo, ¿no? Un invento que avanza rapidísimo, eso es lo que está diciendo Piñera. Es una mentira que avanza rapidísimo. Es una cristología y un invento ¿de quién? De Pablo, va a decir él, ¿no? Porque esa es la teoría de... Él basa toda esta destrucción del cristianismo en que Pablo lo inventó, fue un genio, el apóstol Pablo fue un genio que creó el cristianismo. Entonces todo va a estar basado en la hipótesis de que Pablo inventó el cristianismo. No, increíble. a toda velocidad. La divinización de Jesús es un proceso ultra rápido. El mundo... Tan rápido
que arrancó con Jesús, ¿no? La divinización de Jesús avanza tan rápido que todos vieron que Jesús era Dios. Por eso fue tan rápido, porque lo vieron resucitar, lo vieron subir a los cielos, vieron hacer milagros, lo vieron resucitar gente y lo vieron que era Dios. Y entonces, por eso fue tan rápido. Él dice, tan rápido ocurrió. Sí, y sí, es así. El intelectual hebreo estaba perfectamente preparado. Y lo dejamos con 2 episodios que les adelanto para el próximo día, también redaccionales. Cuando Marcos habla en el capítulo 3:11 que Jesús hace muchos milagros y que expulsa a todos los demonios y por lo tanto la gente se cura. Unión, invasión del demonio, enfermedad. Expulsa al demonio, ¡pum!, la gente se cura. Y salen los demonios y dicen, ¡guau, me voy de aquí! Y grito, porque tú nos has derrotado, tú eres el Hijo de Dios. Lo que dice Marcos aquí, naturalmente es un resumen, procede de la mano del evangelista, es absolutamente redaccional. Absolutamente redaccional, invento, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Es de la mano del evangelista. Lo puso porque le gustó, le pareció interesante, y entonces puso, ¿no? O sea, los demonios no lo conocían. Bueno, seguimos en la misma línea. Él sabe que es así. ¿Cómo sabe que es así? No cree en los demonios, no cree en los espíritus, no cree en los ángeles seguramente, ¿no? Hay toda una línea de gente que no cree en los ángeles, no cree en la vida después de la muerte, no cree en la resurrección. Y entonces dice, esto es un invento, ¿no? Lo que quiere decir Marcos es que ciegos son los seres humanos que no son capaces de ver que Jesús es el Hijo de Dios, que hasta los demonios dicen que es el Hijo de Dios. Y son, curiosamente, los demonios, pues son espíritus, aquellos que calan en la profundidad a Jesús, y los demonios en 3:11 y en 5:10 y en 5:7 son los demonios los únicos que reconocen en este momento en Galilea que Jesús es Hijo de Dios de verdad. Los seres humanos no caen en la cuenta, pero los demonios sí. Y luego el último texto, ya termino, seguiré con otras cosas más, pero textos breves. El último texto en el capítulo 15, cuando Jesús ha muerto y se producen esos fenómenos, se oscurece el sol y todo esto, todo el pueblo queda compungido. Dice que se vuelven a Jerusalén golpeándose el pecho y algunos manuscritos tirándose de los pelos y todo esto y tal, el pueblo, y de repente el centurión dice, verdaderamente, este que ha muerto aquí es Hijo de Dios. Es decir, los espíritus impuros y los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Y un centurión pagano reconoce que es el Hijo de Dios. Y todos los judíos equivocados no lo reconocen. Fíjense cómo le molesta que los judíos no reconocen. Y por otro lado dicen, los judíos no lo reconocen. O sea, los judíos que la tienen clarísima no lo reconocen. ¿Pero de qué judío está hablando? De la jerarquía judía saducea. Porque el resto ya lo había reconocido como Dios, y eran sus discípulos, sus apóstoles, eran judíos. ¿Qué judíos no lo reconocían a Jesús? ¿Todos los judíos? No. Los saduceos principalmente, aquellos que no creen en los espíritus, que no creen en los demonios, que no creen en la resurrección, ¿no? Aquí hay, ¿no es cierto?, un tema de los judíos no le creyeron. Los judíos se convirtieron. Eran apóstoles, eran discípulos, fueron los evangelistas, eran judíos. ¿No? ¿Y el historiador dónde quedó? ¿Qué pasó?
Pero esto es teología del evangelista y una crítica feroz a los judíos. Una crítica feroz a los judíos, ¿no? Ahí hay una... ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué una crítica feroz a los judíos? Una crítica a los jerarcas judíos, no a los judíos. Porque los judíos se habían convertido. Una crítica feroz a los judíos. Metió a todos los judíos en la misma bolsa, el historiador. Pero había un montón de facciones judías. Judíos, saduceos, que no creían en nada, que fueron los que, en definitiva, persiguieron a la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Judíos mesiánicos, los evangelistas, todos los que se convirtieron. Y después hubo gentiles conversos. ¿Dónde está el historiador? ¿Pertenece esto al Jesús de la historia? Pues tampoco. Bueno, hasta ahí llegamos. Ahí termina la parte de Piñero en esta exposición. Me parece súper interesante, ¿no? Espero que sirva para ver un poquito este tipo de cosas, ¿no? Y pensar algunas cosas que surgen, ¿no? De analizar un poquito y pensarlo, está clarísimo, ¿no? Así que simplemente hay que escucharlo y ver qué es lo que le preocupa, qué es lo que defiende, por dónde va su línea editorial, ¿no? Para mí está recontra claro, pero es un tema, ¿no? Podemos mirar un poquito del material que histórico, como para tener un poquito claro algunas cosas más. Vamos a mirar algunas cosas. Vamos a ver un poco la expresión Hijo de Dios, que aparece en varios pasajes del Evangelio de Mateo, y que está atestiguada en códices antiguos como el Codex Sinaíticos, el Codex Vaticanos, ambos del siglo IV. Estos manuscritos contienen texto griego del Evangelio de Mateo y preservan las menciones a Jesús como Hijo de Dios. A continuación vamos a mostrarles algunas. En Mateo 14, entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 27, si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Mateo 27, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy Hijo de Dios. Ha dicho, soy Hijo de Dios. ¿Quién ha dicho? Jesús. Jesús dijo, soy Hijo de Dios. Ha dicho, soy Hijo de Dios. Esto es histórico, ¿no? No es histórico porque no me sirve, diría, ¿no? Veamos, estos pasajes están presentes en los manuscritos más antiguos y completos del Nuevo Testamento, ¿no? Como dijimos, Codex Sinaíticos, Vaticanos. Ambos códices son fundamentales para la crítica textual del Nuevo Testamento y confirman la presencia de la expresión Hijo de Dios en el texto de Mateo desde tiempos muy tempranos. La expresión Hijo de Dios en el Evangelio de Mateo está sólidamente respaldada por los manuscritos más antiguos disponibles, ¿no? Como ya dijimos, su presencia en estos códices confirma que esta designación de Jesús era reconocida y transmitida por las primeras tradiciones cristianas, ¿no? Esto estaba desde el principio, muy desde el principio, pero Jesús creía que era Dios y él pone en duda, ¿no? Pero Jesús pensó que era Dios, no, dijo, no. Bueno, ¿qué decía Marcos 13? Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy. Y ese yo soy hace referencia, yo soy el que soy de Yahvé, ¿no es cierto? Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy, vendrán en mi nombre, Yeshua, la salvación viene de Yahvé, y engañarán a muchos. ¿No sabía Jesús que era Dios? Y parece que sí, ¿no? El verbo eimi, ser en griego, cuando se usa sin complemento, puede evocar al nombre divino de Dios, ¿eh? Yo soy el que soy, ego eimi. Entonces, Marcos 14, yo soy, y verán al Hijo del Hombre, cuando le preguntan, ¿eres tú el Cristos, el Hijo del Dios bendito? Yo soy.
¿No sabía Jesús que era Dios? Bueno, acá está diciendo sí. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Solo la divinidad. ¿Sabía Jesús que era Dios? Y parece que sí, ¿no es cierto? Parece que sí. Este yo soy lo vincula con yo soy el que soy, y el estar en las nubes del cielo tiene que ver con la divinidad. Si no es Dios, no va a estar en las nubes del cielo. Qué raro que Piñero no lo sepa, debería saberlo, me extraña que no lo sepa. Muy bien, les dejo algo para pensar, que Dios los bendiga. Hay gente que lo sigue a este señor y confía mucho en lo que él dice. Bueno, lo lamento, ¿qué va a hacer? No puedo no decirlo y mostrar este tipo de cosas, porque aparte me lo han pedido mucho, así que cumplo con lo solicitado. Les mando un gran abrazo, les habló Pablo Castro.